Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, sean ustedes bienvenidos a Profundizar. Estoy contento en esta mañana de poder compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Y hoy tenemos el tema titulado El amor altruista de Jesús. Por esto vamos a comenzar el estudio con una oración para que Dios nos acompañe y nos dirija a través del Espíritu Santo. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día te agradecemos que tú nos permites compartir tu palabra y pedimos a Dios que tú nos enseñes cómo Cristo nos amó para que podamos también desear tener ese amor en nuestro corazón, poder compartir con otros el amor genuino del Señor en una forma viva y eficaz. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de Dios existen varios ejemplos del amor de Cristo, del amor de Dios por nosotros, pero quizás un versículo que tiene la esencia de lo que significó realmente el amor altruista de Jesús, esa entrega absoluta de Cristo, se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 en adelante, donde leemos lo siguiente. Hay en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Vemos entonces en este pasaje algo muy hermoso, una declaración perfecta de lo que significó realmente para Cristo entregarse por nosotros, venir a ser uno como nosotros. Dice la palabra de Dios que Él se humilló, que Él tuvo que despojarse de sí mismo. Y esta palabra en el griego, despojarse, humillarse, significa literalmente vaciarse. Es decir, Cristo tuvo que vaciarse de sí mismo, vaciarse de lo que significaba ser Dios, de ser el creador, de ser este omnipotente, omnipresente, ser que existe en la tierra y que existe en el universo, dejar de ser este ser para poder convertirse en uno como nosotros. Él tomó la forma humana y no solamente tomó la forma humana en la forma más hermosa como fue Adán y Eva. Él tomó la forma de nosotros después del pecado, tomó la naturaleza de la humanidad después de haber recibido la desgracia, la degeneración del pecado. Por eso Cristo se convirtió en uno como nosotros, y no solamente esto, sino que se hizo siervo de nosotros. Cristo no vino para ser servido, dice la palabra. Cristo no vino para recibir la honra y la gloria de los hombres. Cristo vino para servirnos. Cristo vino para sacrificarse por nosotros, para entregar todo de sí en favor de la humanidad. Por esto, cuando dice la palabra de Dios que Él se humilló, que Él se despojó, que Él se convirtió en siervo, realmente significa que Cristo dejó todo por nosotros, dejó todo lo que significaba ser Dios para hacerse uno con nosotros. Y después de todo esto, después de ser un siervo, después de ser una persona que realmente no tenía nada, ningún atributo de que gloriarse, Cristo decidió y aceptó morir por nosotros en la cruz del Calvario, morir la muerte que correspondía al pecador, recibir la pena que el pecador recibía, siendo Él el unigénito de Dios, siendo Él el que era perfecto en todo, el que nunca probó el pecado. Él tuvo que recibir la condena nuestra. Y por eso la palabra de Dios nos dice de que cuando tuvo esa experiencia, cuando conquistó, cuando venció a Satanás, venció a la muerte, a través de Él convertirse en muerte, es así entonces como el Padre puede entonces ahora exaltar a Cristo, puede Cristo ser exaltado sobre todo nombre, sobre toda persona, sobre todo ser en el universo, porque Cristo se convirtió en el ejemplo especial, perfecto, de lo que significa el amor de Dios, el amor altruista de Dios, el dejar de existir para sí mismo y enfocarse únicamente en otro. Esta experiencia de Cristo, esta hermosa ejemplo del Señor Jesús, es lo que realmente el Señor quiere que nosotros podamos vislumbrar, para que podamos también nosotros desear de alguna manera tener esa experiencia. Si bien es cierto, nosotros no tenemos la capacidad humana de entender la profundidad del amor de Dios, podemos ver una vislumbre a través de la experiencia de Cristo y desear de corazón tener una experiencia similar, desear entender ese amor para que comprendamos por
que el amor realmente genuino y sincero conquista cualquier cosa, puede conquistar el corazón más duro, el corazón más arraigado al mal, a través de una experiencia, de una entrega de amor. Cristo nos mostró su amor y así respondemos a ese amor. Cuando entendemos el arte de Cristo, entendemos el sacrificio de Cristo, entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, respondemos. Hay algo en el corazón nuestro que responde a la historia de Cristo porque se convierte en la experiencia más hermosa, más sublime de lo que significa realmente amar al prójimo. Por esto Cristo nos amó y nos mostró el amor del Señor para que podamos responder a esa vislumbre, a ese llamado del Señor, a ese evangelio precioso del conocimiento de Cristo, de entender que Dios nos ama para salvarnos, para redimirnos del pecado. En Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14 en adelante, leemos lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos así como el amor de Cristo, la entrega de Cristo, el vaciarse del ser Dios y convertirse en ser humano, esto hizo que el Señor Jesús pueda no solamente unirse a nosotros, sino que también es nuestro sumo sacerdote. Él entiende nuestros sufrimientos, Él entiende la tentación que pasamos y por ende Él está presto a socorrernos. Él está dispuesto a ayudarnos, a poder darnos esa mano, ese poder que no viene nuestro, que no es posible en nuestras propias fuerzas, pero unidos a Cristo, en la relación con Cristo, alcanzamos la victoria. Porque Cristo nos socorre, Cristo se compadece, sabe nuestra debilidad y por eso nos ofrece su justicia, nos ofrece su misericordia, nos ofrece su amor, nos ofrece su santidad, el poder, el deseo de obedecer, el deseo de agradar al Señor a través de nuestros actos. Por eso el Señor nos dice en Hebreos 12:1 lo siguiente: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vemos cómo Dios nos invita a despojarnos de todo peso del pecado, todo lo que nos sostiene, todo lo que nos retiene de poder entregarnos a Cristo y que realmente miremos al Señor Jesús, contemplemos su sacrificio, su amor, cómo Él se vació por nosotros, cómo Él entregó todo para salvarnos y cómo así también Cristo recibió el gozo de la redención, recibió el gozo de saber de que su muerte, su sacrificio, no fue en vano, de que muchas personas, de que miles de hombres y mujeres, de que nosotros mismos podemos ser redimidos, salvados en este día si tan solo entregamos con voluntad nuestra vida al Señor Jesús. Estamos dispuestos realmente a ser imitadores suyos, a ser un reflejo vivo de su carácter. Y por eso Cristo nos dice, no se desanimen, anímense, pongan nuestra mirada, pongan su mente, su esfuerzo, no en sí mismos, sino en Cristo. Porque si contemplamos a Cristo, si contemplamos al sacrificio vivo, podremos alcanzar la victoria, porque el poder de Cristo obrará en nuestra vida con ese propósito de hacer el bien, de obrar conforme a su propósito. Finalmente, en Hebreos 13, 20, 21, vemos esta promesa del Señor Jesús que nos indica, que nos afirma de que a través de su sacrificio, de su muerte, a través de esa entrega absoluta de Cristo, podemos alcanzar la victoria, podemos ser guardados del enemigo y ser salvos. Dice allí la palabra del Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es así como vemos como Cristo, como su sacrificio, su muerte, su sangre que hizo el pacto eterno, hace posible que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Cristo en nosotros es lo que hace posible que guardamos y hagamos la voluntad de Dios.
Así Dios nos invita a nosotros ahora a entregarnos a Él, a poder someternos a su voluntad, para que así, unidos a Cristo, unidos a su sacrificio, podamos alcanzar la victoria, alcanzar esa victoria que el Señor quiere que tengamos a través de Cristo. Que Dios te permita en este día alcanzar esa unión con el Señor, que te des cuenta, que vislumbres, que mires fijamente a Cristo y su sacrificio, y así, a través de esa unión a Él, podrás obrar conforme a su voluntad. Podremos ser realmente ejemplos vivos de Cristo. Que Dios te bendiga en esta hermosa oración. Espero verte mañana también aquí, para más de la palabra del Señor. Que Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.